Los 13 países que el mundo piensa que son falsos. Quiero que me contestes una simple pregunta. ¿Cuántos países tiene el mundo? En realidad no existe una respuesta en concreto. Esto depende en gran medida a quien le preguntes. Si lo consultas de la base de datos de las Naciones Unidas, te dirán que 193 países. Estados Unidos te dirá que 196. Rusia, que 197. La FIFA te dirá que tiene 211 países registrados y el Comité Olímpico 211. La distribución geopolítica del mundo ha pasado por muchos cambios. Lo que hoy es una república, hace décadas pudo ser un territorio en disputa. A veces, ideas populares pueden convertir un territorio en país independiente, aunque eso implique desafiar el dominio de otros. Esas ideas independentistas pueden tener un origen serio e ideológico, o una inspiración jocosa y extravagante. Son estos cambios los que explican que haya países que muchos en el mundo no se reconocen. También ocurre que países con estructuras, legislaciones, símbolos y autoridades establecidas no son reconocidos y su existencia como país no es aceptada. En este video aprenderemos sobre algunos de los países más desconocidos del mundo, que pocos han escuchado nombrar. Además, conoceremos la historia de países que han declarado su independencia, pero no han sido aceptados por otros estados del mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una idea que se convirtió en república. Los artistas al poder. Imagina que la fundación de un país surge de una reunión entre amigos y vecinos de tu sector. Esa es la historia de Užupis, una zona de la ciudad de Vilnius, la capital de Lituania. Este barrio, conocido por sus expresiones y actividades artísticas, tiene una población muy bohemia. Estas características compartidas por sus residentes, intereses comunes que los distinguen del resto del país, llevó a que decidieran declararse un territorio con sus propias ideas nacionales. En 1997, algunos residentes de esta zona decidieron crear su propia organización social y estatal. Juntos fundaron una república, diseñaron su propia bandera, fijaron un día nacional, eligieron un gabinete de ministros y hasta formaron un ejército, integrado por 12 personas. Además, crearon y usaron su propia moneda, la cual bautizaron como USA. Parece una locura, pero es una organización más estructurada de lo que parece. Su Ministerio de Asuntos Exteriores tiene más de 500 embajadores en todo el mundo, pero nunca ha quedado claro si esto es un experimento social, si es una intención legítima o es simplemente una broma con bastante alcance. Lo cierto es que la República de Užupis no intenta obtener reconocimiento como un estado formal, pero sus miembros se esfuerzan en construir lazos en el mundo y difundir su cultura. La Constitución que escribieron tiene 41 artículos y está publicada en 23 idiomas. Algunos de sus postulados son llamativos, por no decir graciosos. Por ejemplo, el artículo 11 señala que todos tienen derecho a cuidar un perro hasta que alguno de ellos muera. El artículo 26 dice que todos tienen derecho a celebrar o no celebrar su cumpleaños. Si te parece absurdo que un barrio de ciudad se declare país independiente, te sorprenderá escuchar nuestra próxima historia, sobre cómo una pequeña familia formó una monarquía en el medio de Europa. El Principado de Sealand, un pequeño territorio artificial. Este principado no se encuentra en ninguna tierra. Es, de hecho, un país ubicado en un territorio artificial. Aunque suene como una locura, Sealand es un país autoproclamado que existe en la superficie de una plataforma marina creada por la Marina Real de Inglaterra en 1942. Se encuentra en el mar, a solo 11 kilómetros de la costa de Suffolk. Lo más absurdo es que no es una plataforma petrolera enorme o un portaaviones. Es simplemente la parte superior de un buque la que fue declarada como un principado independiente a finales de la década de 1960. Todo empezó con Paddy Roy Beats, un locutor de radio que expulsó a los piratas que estaban en la plataforma y se instaló en ella. Luego su hijo, Michael Bates, disparó contra una nave de la Armada Británica que estaba en la zona,
pensó que los iba a expulsar de la plataforma. Sorprendentemente, Michael fue a juicio y dejado en libertad. El tribunal consideró que no lo podía condenar porque el suceso ocurrió fuera de las aguas territoriales. Entonces, los Beats asumieron que esta sentencia tenía un reconocimiento implícito a la soberanía de Sealand, desarrollaron su propia constitución, con solo 7 artículos, y declararon una monarquía parlamentaria como sistema de gobierno. Oficialmente se fundó el 2 de septiembre de 1967. Desde ese día, los Beats se autodenominan familia real y se han convertido en conferencistas que hacen visitas académicas para enseñar la existencia de las micronaciones. También han emitido y revocado pasaportes que en la mayoría de los casos no son reconocidos por el resto del mundo. Sealand tiene su propio equipo de fútbol y en su página web oficial es posible comprar títulos nobiliarios. ¿Sabías que Europa tiene frontera con Brasil y Surinam? En el norte del sur de América hay fronteras europeas. La Guyana Francesa es un territorio ubicado entre Brasil y Surinam, cuyo gobierno viene de Francia. Con solo 83.846 kilómetros cuadrados de extensión y menos de 300.000 habitantes, la Guyana Francesa es la única colonia que todavía se mantiene en el sur del continente americano. Sigue siendo un territorio de ultramar con dominio francés. Esta colonia nunca se quiso separar de Francia, así que su capital es, oficialmente, París. Originalmente este territorio estaba habitado por indígenas americanos que hablaban el idioma arawak. Después de la conquista y colonización francesa, en el siglo XVII se convirtió en un centro de traslado de esclavos africanos. Con el tiempo y gracias a la Revolución Francesa, se abolió la esclavitud. Después de la Segunda Guerra Mundial y como resultado del apoyo de Surinam a Charles de Gaulle, la Guyana Francesa se convirtió en un verdadero departamento francés. Por eso forma parte de la Unión Europea. El francés es su idioma oficial y su moneda es el euro. Los guyanenses son herederos de diversas tradiciones culturales, desde el origen europeo de sus colonizadores, la cultura indígena de sus nativos americanos, hasta la historia africana que dejaron los esclavos y sus descendientes en este territorio. Pero además los guyanenses han recibido una gran cantidad de migrantes asiáticos que han dejado su legado cultural. En especial destaca la comunidad migrante de Laos, que creció después de la Guerra de Vietnam. En la Guyana Francesa está el importante puerto espacial de Kourou, construido en 1965, el cual es manejado por la Agencia Espacial Europea. Gracias a sus instalaciones se pudo realizar el lanzamiento de cohetes europeos, como los Ariane, Vega y el ruso Soyuz. Para llegar a la Guyana Francesa es posible tomar vuelos directos desde su capital París. De hecho, esa es una de las rutas más largas del mundo de la aviación. También se puede llegar desde las fronteras de Brasil o Surinam. Huellas históricas que hacen una nación sin territorio. La soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta es una organización que parece un país en algunos aspectos. La orden no se debe confundir con la República de Malta, que es un estado parte de la Unión Europea. Esta orden fue fundada en Jerusalén hace cientos de años. Tiene una relación estrecha con la religión católica. De hecho, la orden tuvo una participación importante en las cruzadas. Algunas de sus tradiciones son herencia de la Orden de los Caballeros Templarios. En la actualidad, sus miembros pueden tener un pasaporte que les acredita como tal. Más de 100 estados de las Naciones Unidas reconocen a la orden como sujeto de derecho internacional. Internamente funciona como un país, cuenta con sus propias leyes y órganos administrativos, que trabajan como cualquier otro ente público del mundo. Lo más curioso es que no tienen una tierra sobre la cual ejercer jurisdicción. Ahora la orden se encuentra en Roma, pero antes pasó por diferentes locaciones. Los otomanos los expulsaron de Malta en 1522, luego de sitiar sus murallas. Estuvieron en lucha para mantener la isla y luego se reubicaron en otras tierras cercanas como Trípoli, actual territorio libio. Después, Napoleón y luego los ingleses se apoderaron de Malta durante el siglo XIX. Por ello la orden terminó por trasladarse a Sicilia, Italia, en 1801. Ahora su sede principal está en la Vía dei Condotti, en el Palacio Magistral de la capital italiana. Ese edificio tiene un estatuto de extraterritorialidad, tal como las embajadas. Aunque nació como una organización militar de caballería, en la actualidad se caracteriza por realizar actividades de caridad y diplomacia. Sus valores siguen en gran medida los postulados de la Iglesia Católica.
Sigue siendo una orden nobiliaria, aunque sus títulos nobiliarios no son hereditarios, se entregan como reconocimiento a las características excepcionales de sus miembros. Su personalidad jurídica responde en mayor medida al derecho canónico que del derecho internacional, pues depende de la Santa Sede y no cumple con los términos de la Convención de Montevideo, la cual establece que debe tener un territorio en el cual ejercer soberanía. El país que es reconocido por un solo Estado. Chipre es una pequeña isla con una extensión territorial de apenas 9.251 kilómetros cuadrados. La mayor parte del territorio es gobernada por la República de Chipre, reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. Su capital es en Nicosia Norte y el país forma parte de la Unión Europea. Durante los siglos XVIII y XIX hubo conflictos entre la población chipriota. Unos se sentían cercanos a Grecia, mientras que otros tenían más afinidad con la cultura de Turquía. En ese contexto surgió la idea de la enosis, el proyecto de anexión de Chipre a Grecia, república que se encuentra bastante cerca y con la que comparten cultura. Esta posibilidad fue rechazada por Turquía y por la parte de la población cercana a su historia. Es así como decidieron independizarse, tomando el control de un tercio de la isla. Ahí fundaron la República Turca del Norte de Chipre. Su reclamo de independencia solo es apoyado por Turquía, mientras que el resto de la comunidad internacional, incluyendo la Organización de Naciones Unidas, consideran que la República de Chipre tiene soberanía sobre toda la isla. Aún así, los turco-chipriotas formaron sus propias fuerzas armadas, con un contingente de 5.000 hombres, sumado a las reservas alcanzan las 26.000 personas. Además, ese tercio de la isla tiene presencia militar turca. Se contabilizan alrededor de 30.000 soldados y más de 400 tanques. La República Desértica, donde mezclan español con árabe. Existen países no reconocidos por ningún otro estado del mundo. Por lo general, eso sucede cuando grupos de personas sienten que un territorio les pertenece, pero algún país tiene la jurisdicción legal sobre esas tierras, pero a veces un país puede ser reconocido por muchos otros, aunque los más cercanos se nieguen a aceptarlos. Esto es lo que sucede con la República Saharaui, en el territorio del Sahara Occidental, al norte de África y con límites en las costas del Océano Pacífico. La mayor parte de la población en esa zona, alrededor de 500.000 de personas, se dedica al pastoreo o a la pesca. Aunque la República Saharaui es reconocida por algunos estados, el conflicto se presenta con Marruecos y Mauritania, países que ocuparon su territorio en 1976. En la actualidad, Marruecos niega su autonomía y considera el territorio como una provincia de su país, por eso ejerce control sobre una parte del área. La otra parte está bajo control de los ciudadanos de la República Saharaui, al este del muro marroquí, una construcción defensiva a manera de instalación fronteriza. El área se conoce como la zona de territorios liberados. Sus fronteras no están muy definidas. La única manera de llegar de manera oficial es desde Marruecos, ya que el traslado terrestre desde Argelia es restringido. Los marroquíes no requieren visa ni sellar el pasaporte, al menos en las zonas controladas por sus autoridades. Sin embargo, la República Saharaui mantiene un esfuerzo diplomático para impulsar su independencia. De hecho, es un estado miembro de la Unión Africana y más de 54 estados la reconocen como país independiente. Tiene su propia bandera, ejército y mantiene una policía nacional para el orden interno. La nación que se extiende entre países de Oriente. Kurdistán es otro ejemplo de un pueblo con su propio idioma, tradiciones y cultura que no es un estado reconocido. Los kurdos viven en una zona que pertenece oficialmente a 4 estados diferentes: Siria, Irak, Irán y Turquía, pero por motivos históricos reclaman la soberanía de su país, de apenas 392.000 kilómetros cuadrados. A pesar de sus múltiples declaraciones de independencia, guerras civiles y conflictos armados internacionales, para ganar autonomía, todavía ninguna nación del mundo reconoce su estado. Muchos kurdos todavía son nómadas, otros son parte del pueblo, pero tienen la nacionalidad de los países que dominan su territorio, y no son pocos. Se estima que hay entre 25 y 35 millones de kurdos. Algunos países los ven como amenaza, otros los consideran aliados en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, desde el 2013 se enfrentaron al Estado Islámico en Irak. En cualquier caso, su historia de independencia y lucha social no parece tener un final cercano. 2 países con impulso soviético que no reconoce la comunidad internacional.
En ocasiones, las declaraciones de independencia responden a razones lingüísticas, étnicas o políticas. Ese es el caso de las naciones como Osetia del Sur y Abjasia, dos regiones que son reconocidas por el mundo, incluyendo por Naciones Unidas, como estados de Georgia, pero que han declarado su independencia. Osetia del Sur se declaró independiente en 1991 en violentas circunstancias. Las milicias de Osetia, Norte y Sur, recibieron el apoyo de Rusia y se enfrentaron al ejército georgiano. En la historia más reciente, hubo conflictos en 2008, cuando Georgia intentó retomar control territorial en Osetia del Sur y fue repelida por una intervención de la fuerza militar rusa. Solo 4 países reconocen su independencia: Rusia, Nicaragua, Venezuela y Nauru. Estos aliados dicen que ambas regiones georgianas son países autónomos con derecho a manejar su realidad política de forma independiente. En Abjasia viven cerca de 250.000 personas. En Osetia del Sur, solo 50.000 personas. En ambos lugares se habla su propio idioma. Aunque la mayoría de la población entiende el ruso, cada una tiene su propia moneda. La capital oficial de Osetia del Sur es Shimbaly. La de Abjasia es la ciudad de Sujumi. Son países que se pueden visitar, aunque no han sido reconocidos a nivel internacional, pero solo se puede acceder desde Rusia, no es posible ingresar desde Georgia. En algunos casos se debe solicitar visa y sellar el pasaporte para entrar, todo con una autorización que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores, que exige una cita previa para entregar los documentos. Solo las personas con nacionalidad rusa tienen facilidad para entrar. Se recomienda que los turistas de Europa no informen a la Embajada de Georgia sobre su visita a Osetia del Sur o Abjasia. Ucrania desconoce la existencia contra otras 2 regiones separatistas impulsadas por Rusia. Donetsk y Lugansk son 2 lugares de suprema importancia en la distribución geopolítica europea. Son 2 territorios ubicados al este de Ucrania, que tienen una parte de la población financiada y apoyada por Rusia, país que ha impulsado su independencia. Donetsk es una ciudad con más de 1 millón de habitantes, que se caracteriza por ser un centro metalúrgico. Desde hace más de 100 años, ha tenido grupos que promueven su independencia. Durante la Unión Soviética era una región con algo de autonomía y esos grupos prorrusos rechazan el dominio desde Kiev. De hecho, en algún momento el territorio de Donetsk se llamó Stalin, en honor a Joseph Stalin, ex líder de la Unión Soviética. En 1994, Donetsk y Lugansk declararon el ruso como idioma oficial. Luego de que Rusia invadiera y se anexara al territorio ucraniano de Crimea en 2014, la población de Ucrania protestó contra la dominación rusa y se produjo un cambio de gobierno, con autoridades independientes de la influencia rusa. Esto provocó que los grupos prorrusos en Donetsk y Lugansk retomaran su presión independentista que debilitaría a Ucrania. Después de las protestas del Maidán que permitieron el cambio de gobierno en Ucrania, los grupos prorrusos de Donetsk y Lugansk hicieron referendos independentistas. En ambos ganó la opción de separación, pero no fueron reconocidos por el gobierno de Ucrania, cuya constitución establece que los cambios territoriales deben ser aprobados en elecciones con la participación de toda la población y no solo de algunas regiones. En febrero de 2022, después de un año movilizando tropas a las fronteras ucranianas, Rusia declaró unilateralmente el reconocimiento de la independencia de ambas regiones. Invadió Ucrania e inició el primer conflicto en territorio europeo del siglo XXI. Todavía no hay una conclusión definitiva al conflicto. Transnistria y Artsakh, los territorios en disputa menos conocidos. Transnistria, cuya capital es oficialmente Tiraspol, es un país autoproclamado entre Ucrania y Moldavia. Otro ejemplo más del apoyo ruso a grupos separatistas. En la actualidad, el territorio de Transnistria es hogar de 500.000 de personas. Este territorio tiene fronteras bien delimitadas, bandera, incluso pasaporte y moneda oficial, pero esto no ha evitado que Moldavia rechace su existencia, pues reclama la jurisdicción de su territorio. La historia política de Transnistria está muy marcada por el surgimiento de movimientos socialistas y revolucionarios. Algunos llaman este lugar el último remanente de la Unión Soviética. Se hablan 3 idiomas oficiales: moldavo, ucraniano y ruso. Por su parte, la poco reconocida República de Artsakh está ubicada entre Armenia y Azerbaiyán. Su capital se llama Stepanakert. En este territorio viven 138.000 personas aproximadamente.
y hasta el 80% de ellos son de origen armenio, aun cuando la República de Artsaj declaró su independencia en el año 1991. Azerbaiyán sigue reclamando su control en el área. En ruso muchos la llaman Nagorno-Karabaj, cuyo significado se acerca al de elevado jardín negro. En este caso hay menos elementos de autonomía. Los artsajenenses no tienen un aeropuerto diferente a los armenios. Tampoco tienen una moneda que sea reconocida en todo el territorio que reclaman. En el año 2020 hubo un conflicto armado que terminó con Azerbaiyán apoderándose de la mayor parte del territorio reclamado por Artsaj. En la Organización de Naciones Unidas nunca se ha planteado el reconocimiento de Nagorno-Karabaj como miembro. Solo 3 entidades reconocen su independencia: Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria. Las formalidades a veces no son la única vía para obtener autonomía. En muchos casos se requieren maniobras políticas y diplomáticas complejas. No es suficiente nombrarse Estado y definir sus propias políticas. El reconocimiento internacional es clave para poder considerarse un país. A veces los cambios geopolíticos ocurren como consecuencia de una iniciativa social. En otros casos, la declaración de independencia solo se alcanza después de siglos de lucha. El desconocimiento de un país puede llevar a la violencia, pero algunas sociedades aceptan su país autoproclamado como un centro de intercambio cultural sin exigir verdadera personalidad jurídica internacional. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.